Muy buenas, ¿qué tal? Yo soy Ana Muriel, esto es Iberian Geek y estoy una semana más con Laura comentando la serie NCIS, Tony y Siva. Hoy comentaremos el episodio 7, pero antes de empezar con nuestras opiniones, vamos a resumir el episodio 6. Y es que el 6 trató sobre Tali y Sophie en la cabaña de la Selva Negra en Alemania, que era un piso franco de Siva. Y bueno, pues Galimard y sus hombres fueron a buscar a Tali, a pesar de que Martín le pidió a Jonah que no lo hiciera, que dejara al margen a la niña. En el episodio 7 se descubre por qué Martín no quiere involucrar a los niños. Y bueno, pues a pesar de que Jonah se lo prometió a Martín, aún así Jonah como que le mintió y le pidió a Galimard y sus hombres que se llevasen a Tali como rehén de cara a pues a algún futuro acuerdo con Tony y Siva para que se alejasen de los planes de Jonah y de Martín. Finalmente Sophie y Tali consiguen vencer a los hombres de Galimard. Sophie mata a Galimard. Se lo hacen saber a Jonah. Martín no lo sabe. Se entera en este episodio. Ahora vamos a comentar cómo se enterará de todo. Y bueno, es un resumen muy resumido. Empezamos el 7, también donde dejamos 6, sino el mismo día, unos cuantos días más tarde. Y bueno, hay otro flashback porque los flashbacks de esta temporada no solamente es con Tony y con Siva, sino que también se muestran flashbacks de cómo se conocieron Martín y Jonah. Así que bueno, Laura, si quieres comentar estos flashbacks. Así es, esta temporada los flashbacks no solo muestra que no rellena huecos sobre la historia de Tony y Ziva, sino que también nos sirven para conocer el pasado de otros personajes, como es el caso de Jonah y Martín en este episodio, donde todos los flashbacks están relacionados con ellos. Cuenta y podemos ver la historia desde que se conocieron en una exposición de armas en Argentina en 2014, cómo se han ido encontrando en la misma exposición desde tanto el 2015 como el 2016. Que el 2016 ya se empiezan a mostrarse las caras, su verdadera cara el uno en el otro, porque, por ejemplo, Martín asesina a una persona y a partir de ahí ya se quitan las caretas el uno con el otro y nos enteramos de que Martín pues es una espía francesa y también nos enteramos de los motivos por los que Jonah está tan interesado en ir a por Aaron Graves. También más adelante, esos son los primeros flashbacks, luego también más adelante, a lo largo de la historia, también vemos como en un principio el plan de Jonah y de Martín es ir a por Aaron Graves por la vía legal. O sea, recabar pruebas, presentarlo ante las autoridades y que sea la justicia quien se encargue de Aaron Graves. Pero no les sale bien la jugada, no se lo aceptan, no se aceptan los cargos, entonces a partir de ahí es como que cambian de plan, ¿no? Si no, sobre todo Jonah, que es el más afectado, que no es solo, bueno,
eso, que ya pasa del tema legal, deja de confiar, ¿no?, en el que la justicia va a hacerse cargo de Graves, entonces como que intenta, bueno, que pasa a querer pasar a tomarse él la justicia por su propia mano, en este caso. Conocemos que Jonah, su familia murió en un ataque y sé que este ataque se llevó a cabo con armas producidas por Aaron Graves. Por eso, de ahí viene el interés de Jonah en, eh, en ir a por Graves, como venganza por las muertes de sus hermanos y de sus padres. Él es el único superviviente de ese ataque y de una vez tras ese ataque se fue a Estados Unidos a vivir. Y también conocemos de Martín de que su interés, bueno, su idea o su línea de no cruzar esa línea de atacar a los niños es porque su padre, em, no sabemos quién es, pero sabemos que era alguien importante en una agencia de inteligencia y la reclutó a ella siendo pequeña. Es por eso que ella quiere evitar que eso vuelva a pasar y es por eso que ella quiere mantenerse alejada de eh, atacar a niños o meter a niños de por medio de los planes. Yo he de decir que con este episodio tuve unos se- sentimientos encontrados porque por una parte entiendo que Jonah y Martín hicieran esto a la desesperada porque por los cauces legales, al ser Graves tan importante, no le pudiera hacer nada legalmente. Entonces, los motivos, mm, puedo empatizar con ellos dos. Lo que no empatizo es a quién se han llevado por delante para seguir con la misión, ¿no? Es como, y yo, si vas con algo bueno, con algo que es bueno que Graves caiga, eh, lo suyo es que tengas a Tony, a Siva, a Henry y compañía de aliados, no que te los intentes cargar. Aunque bueno, Henry sí que lo consiguieron, pero los otros dos escaparon, ¿no? Y también están haciendo que Tony y Siva parecieran los culpables, ¿no? Entonces, ya digo, entiendo los motivos, pero podrían haber buscado otra opción, ¿no? Es más, de hecho, Lazard, a Lazard no le cae bien Jonah porque entiende también los motivos, porque se ha visto que por culpa de Graves también estuvo en la cárcel, pero no le termina de encajar lo que Jonah pretende hacer. Lazard está más unido a Martín, ¿no? A la idea de Martín, pero Jonah lo ve como que es un manipulador, ¿no? Que parece que es el bueno y luego no es el bueno, ¿no? Es como que no entiende las Y motivaciones, pero no termina de encajarle los planes, ¿no? A pesar de que lo han sacado de la cárcel, intentan que el hijo le hable de nuevo, ¿no? Y esas cosas. sí, porque Lazar no es mala persona, porque él no estaba en la cárcel por algún delito que hubiera cometido, sino porque a él lo habían incriminado. Aaron Graves lo incriminó, pero él no es mala persona. Entonces, él también de manera objetiva ve desde fuera la realidad de lo que Jonah está haciendo con Martín, lo que la está manipulando. Y vemos a lo largo del capítulo cómo em, Lazar intenta como abrirle un poco los ojos a Martín, pero está pues ciega por lo que siente también por Jonah y por lo que Jonah le vende, pues no lo ve. Pero él intenta abrirle los ojos.
Además, creo que es de cara al final del episodio, cuando le dicen, creo que le dan unos papeles o le cuentan el plan de lo que van a llevar a cabo en el siguiente, de lo que van a hacer en el siguiente episodio que vamos a ver, em, se gira a Martín y le dice, ¿tú estás de acuerdo con esto? O sea, no le habla a Jonah, sino le habla a Martín de, ¿tú estás de acuerdo con esto? Porque sabe que Jonah se está comiendo a Martín. O sea, como que la está llevando a su terreno, acaparando, está comiéndole la cabeza. Y él intenta como abrirle los ojos a Martín. Como luego también al final del episodio lo vemos en la escena que Ziva también intenta abrirle los ojos a Martín, porque todo Mm, el mundo se da cuenta de que mm, Martín está siendo manipulada por Jonah. sí. Es más, la forma que Siva intenta abrirle los ojos es precisamente enseñándole un vídeo de las cámaras de Alemania de cómo Garimard y sus hombres intentan llevarse a Tali. Incluso cuando Martín le dijo a Jonah que no lo hiciera. Es más, Martín decía, no, no, esto es mentira, esto es por IA. Y dice Siva, no, no, esto no es IA. Esto es real de las cámaras de vigilancia. Y, y por tu culpa casi se llevan a mi hija. Y Martín dice, no, no, yo dije expresamente que la dejasen tranquila. Y entonces cuando ya Martín pues está empezando a darse cuenta, ¿no? Que también te digo, algo bueno verás iba en Martín en el fondo para ir sola a un mercado con mucha gente, en plan sola, tipo apareciendo y desapareciendo misteriosamente, pero en plan sola, ¿sabes? O sea que algún tipo de cosa buena ver en Martín para saber que no estaba en peligro, ¿sabes? No sé tú lo que opinas sobre esa escena. Eh, sí, a ver, por una parte yo creo que Ziva sabe defenderse sola. Es más, me daba más miedo por lo que le pudiera pasar a Martín que lo que pudiera pasar eh, a Ziva. Bueno, eso sí es verdad. Pero yo creo que todo el mundo se da cuenta, o sea, lo que estábamos comentando de todo el mundo sabe que a Martín la están manipulando. Entonces, no sé si sabe, si la ven más o menos buena o no, pero saben que bajo la influencia de quién está. Entonces, no sé si la ven como no el eslabón más débil, sino el eslabón a través del cual pueden intentar empezar a meter cabeza para cambiar las cosas a su favor, ¿no? Y empezar a terminar con todo el problema que llevan encima. Sí, sí, la verdad es que sí. Y sobre todo cuando Martín le dice a Siva, ¿no? Yo dije que no le hicieran daño a tu hija, es como que más confirmación de que al menos por esa parte ella no estaba involucrada. Y yo, bueno, tú que te has visto la temporada entera, ahí es cuando Martín ya por fin, aparte de lo que Lazard le dice, ya ahí Martín empieza ya a empezar a darse cuenta, ¿no? O aún le queda... Ahí empieza ella a tener el run run Mm, un poquito en la cabeza, mm, pero todavía falta para vale, vale. ello, porque al final ella sí que tiene como un límite, una línea que Sí, no quiere cruzar, ¿no? sí, Que es hacer daño a los niños. Pero Jonah no. claro. Jonah se va a llevar por delante a cualquiera Mm, que se meta entre él y la meta final, que es acabar con Graves. mm. Pero una cosa, tú que te has visto la temporada entera, sin dar spoilers, ¿tú crees que ¿cómo me explico? ¿Tú crees que Martín en el fondo no quería llegar a tanto de matar a Henry y toda la pesca? ¿O en plan tipo porque Jonah la ha manipulado? ¿O crees que si Jonah no hubiera estado ahí y ella lo hubiera hecho por su cuenta, no hubiera llegado
a tal límite. ¿Tú qué es lo que opinas al Yo respecto? creo em, que ella no hubiera llegado a tanto, que lo hubiera hecho diferente, sin meter a tanta gente por el medio y sin hacer tantas cosas. Ella, su meta era Aaron Graves por los motivos que ella tiene, pero era él y solo él. Los demás son daños colaterales de porque se ha juntado con Jonah y Jonah la ha llevado por esos lares, ¿no? Por ese camino. Pero yo creo que si hubiera sido solo Martín, em, se hubiera hecho diferente. Mm. Sí, es que yo también lo creo. A lo mejor, a lo sumo, que haber sacado a Lazard, ¿no? El tema de, a lo mejor, sacar un dron, sacar a Lazard, pero no más de ahí. Yo también creo que ya no hubiese llegado a tanto. Y bueno, vamos a continuar con la parte de Tony y de Siva, porque bueno, Tali la dejan allí en Italia, si no me equivoco, y ellos dos se vuelven a París, pero como no hay ningún sitio seguro, ¿a dónde van a parar? Al apartamento del doctor Lang, que por lo visto allí tiene un compañero de piso que es psicólogo de los niños, que no sé si es el amigo o es la No, es su pareja. pareja. Es su pareja, ¿no? Vale, vale. Es Pareja, que estaba... pareja. Sí, 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 eso es. Es que, es que como dijeron las dos cosas, digo, no estaba segura. Su pareja y por lo visto, bueno, y mientras iba, porque claro, no podían meter como una escucha esta suya súper novedosa, sino que tenían que ir a la antigua usanza, que es colocar un micrófono en secreto. Entonces, pues mientras iba a estar en la cornisa a ver cómo metían un micrófono a través de una escopeta, pero en lugar de una bala, era un micrófono. Pues mientras eso pasaba y hablaba Sophie sobre Thor y demás, junto a Boris y Claudette en plan de, pero ustedes eso, ¿qué os importa? ¿No? Dice Sophie, no, pero es que somos familia y claro, y nos preocupa mucho, ¿no? Entonces, pues, mientras todo eso pasaba, estaba Tony, que yo es que la verdad me descojonaba porque sin mediar palabra, o sea, las caras que ponía, intentando que el otro, en plan médico, que es psicólogo infantil, le echara cuenta, o sea, yo es que me meaba de risa, ¿sabes? No sé tú, pero yo... Sí, la verdad es que a mí es un episodio que me encanta, que me parece muy completo. Em, y esta escena en concreto de Tony con Archie, el psicólogo de niños, que, bueno, eso podemos hablarlo también, de que Tony por fin se abra y cuente lo que de verdad siente, sus emociones, y que lo haga con un psicólogo de niños. Sí, A Tony, que siempre lo han catalogado de infantil, de que se comporta como un niño y mm, demás, no podía ser de otra manera que abrirse con un psicólogo de niños. Y sí, me parece una escena que al principio él está intentando llamar la atención, como has dicho, para que le hagan un poco de caso. sí. E intentar que Archie pues le dé un poco de bola. Y, y luego al final Archie dice, bueno, pues ya que estoy, voy a ponerme eh, Sí, a trabajar, ¿no? Un sí, poco. sí. Y a través del juego Mm, consigue que Tony se abra y mm, sepamos por fin lo que siente
de verdad mm, se abre por primera vez y creo que es una escena muy importante mm, para Tony como personaje y que Michael hizo un trabajazo sí, en esta escena para reflejar todas las emociones que lleva Tony por dentro. sí, sí. Y me parece que también dice lo de cuando habla de Ziva, de sentimientos complicados es lo nuestro, ¿no? Mm, De siempre entre ellos no ha habido nada fácil. Siempre ha sido todo complicado en todos los niveles y mucho, sobre todo a nivel personal, ¿no? Y luego también cuenta de cómo cuando pasó lo de Henry, cuando Jonah lo mató, como en ese momento cuando vimos la escena, incluso en el episodio 5 bueno, mentira, en el 6 mm, que hablan ellos en el coche, como ahí parecía que como Tony quería mantener un poco la distancia con Ziva, ¿no? mm, Y aquí vemos como de verdad él dice de que estaba feliz, bueno, feliz, no era, en ese momento no estaba feliz, pero que de que se alegraba de que Ziva hubiera estado con él en ese mm, momento. mm. Y Sí, luego sí. también eh, o sea, cuenta cómo se sintió él Mm, cuando él y Ziva lo dejaron, es de verdad. cómo se lanzó a cuidar de tal y de que no le faltara de nada y al trabajo, todo para no pensar en lo que él necesitaba Mm, en esos momentos y en lo que sentía. mm, Además, y lo que dice también de, evidentemente, hay sentimientos todavía entre ellos dos, él mismo lo admite, mm, y que la echaba de menos y que la echa actualmente de menos. mm, Cosa que es una admisión muy importante. sí. Bueno, y esa misión luego va a ser importante de cara a una escena que pasa más adelante, porque Siva también admite que lo echaba de menos también. De ese modo, así que bueno, ¿no? Ay, Como, sí, esa, bueno, esa escena. sí. Ay, Oh, 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 oh. oh, oh, oh. Me encanta. Sí, También, sí. también sabemos la parte como de Tony Mm, a través de su charla con Archie, sí. pero también sabemos un poco la perspectiva de Ziva, al menos actual, con su conversación con Sophie que has contado. Como Sophie, estando con ella al teléfono mientras Ziva intenta pues disparar este micro, como le pregunta y, y ya le dice de que Tali no quiere a sus padres juntos, que eso también es para analizar, y de que ellos siempre se han movido en lo que no se dice, ¿no? Siempre han estado un poco ahí en... Ellos no han sido de palabras nunca, sino más de gestos, o sea, de acciones y de vivir un poco en el contexto, ¿no? De, de donde estaban en cada momento. Y también, como Cima dice, si no ha funcionado antes, ¿por qué va a funcionar ahora, no? O sea, si ya no funcionó en ese momento hace 5 años que se terminó, ¿qué hay ahora diferente? Y es cuando Sophie le dice, eso hace 5 años. Habéis cambiado los dos. Ahora sí que puede que sí, ahora. ¿Por qué no? Claro. Pero si no lo intentas, nunca lo vas a saber. Mm, Pero claro, ahora bueno, antes también estaba Tali de por medio, ¿no? Pero ahora sobre todo que es un adolescente y que se da más cuenta de las cosas. mm. Es que Tali, yo creo que, a ver, en el fondo, claro que querrá que estén sus padres juntos, pero claro, le pasa como sus padres, que es como que le cuesta, ¿no? Y a lo mejor un poco también como un escudo para no sufrir por si otra vez hay otro chasco, ¿no? Es como, porque ya lo intentaron hace 5 años y no pudo ser y a lo mejor sufrió tanto, no he visto la escena porque más adelante, ¿no? Pero entiendo que él lo pasaría mal y Claro, por sus porque padres, ¿no? Entonces, al pues, final ella se da cuenta de todo. Mira como en el episodio anterior, en la escena de la pistola, ella ve a sus padres discutir
ella en este mismo episodio, cuando los llama, que les pilla ahí en mitad de un momento cariñoso, mm, em, que Ziva le dice, oye, tenemos que hablar de tu reacción a cuando en la escena del principio dice que se alegraba de que no estuvieran juntos ni que vayan a estar juntos. Hace, oye, ¿por qué dices esto? Tenemos que hablar. Y le hace, a ver, pero si tú siempre estás diciendo que papá es como un niño y papá siempre está diciendo, no te cuenta las cosas por miedo. O sea, claro. Tali, lo que se puede acordar de la ruptura de sus padres, ella tendría 5 o 6 años. Mm, Entonces ella se acordará pues de las discusiones de entonces y claro. de la relación que pudieran tener ellos ahora, que Mm, del coparenting de sí, que sí, evidentemente lo hacían funcionar, pero claro, cada uno también por su cuenta, entonces claro. no es lo mismo que ver a tus padres juntos. Mm, Entonces, ella, yo creo que eh, como ella ya tiene en su cabeza establecida que las cosas son así. claro. Entonces, tampoco, porque claro, nosotros es como nos tiramos las manos a la cabeza de tal, ¿y cómo no vas a querer a tus padres juntos? ¿No? Mm, Pero tú sabes lo que se quieren y tal, y toda la historia que tienen. Eh, y claro. la Mm, niña no conoce esta historia, claro. porque no se le ha contado. Mm, Tali no viene de dónde vienen sus padres, tampoco hace falta contarle todo con pelos y señales, porque claro. no es una historia para niños. Pero Tali no sabe que sus padres de verdad se quieren, de Mm, que no en su momento o ahora no quieren estar juntos simplemente por ella, porque ella tenga su padre y a su madre juntos en una relación mm, y ya está, sino porque de verdad se quieren. mm, Y mucho. Y que ella no es producto de una que te pillo aquí te mato, mm, sino de que es un producto de una historia de amor de verdad. Y sí. ella no lo sabe, entonces, pues, ella tiene que verlo por sus ojos, con sus propios ojos, de ver a sus padres, pues demostrarse cariño y el uno al otro. Mm, No te digo ahí besarse y tal, sino afecto, expresarse afecto, mm, actuar con afecto el uno y el otro mm, y que hablen con ella y que le claro. cuenten la verdad. Claro. Lo que pasa es, claro, hasta que ellos mismos no se abran el uno con el otro y acepten que se quieren y que están listos ya y demás, hasta que eso no pase, no pueden luego pasar al paso de comentárselo a ella, ¿no? Claro, Supongo, ¿no? Que claro. O será sea, algo así, ¿no? Claro. primero tienen que aclararse ellos que ya es eso. Sí. Y espero estamos llegando, estamos llegando. Estamos en ello, yo, ¿no? Estamos en ello, estamos en Claro, proceso. Y luego ya el siguiente paso ya es, mm, mostrarle a su hija la realidad. claro. Porque entonces cuando era pequeña no lo entendía y ahora pues evidentemente si a alguien no le explicas las cosas o No, no lo ven, pues tampoco lo siguen sin entender. claro. Em, lo bueno que tiene esta serie es lo que tú ya hemos comentado en el primer podcast, que aunque tú sepas que hay una tensión de están juntos, pero no, pero y ahora sí, pero no, es que a diferencia de otras parejas que están juntas y no y sí, es que no hay una tercera persona, sino que sabes que van a estar juntos al final, porque en plan tipo, sabes que hay como que aún no, pero sabes que como eso va a llegar, no es como, ya digo, como otras que es como hay una tercera persona, ¿no? Hay O una como, tensión, o ¿no? como ellos mismos en la original. Mm, No hace falta cambiar de serie. ya, Solo con irte a la original mm, los tienes ahí. claro. Porque siempre ha sido, acabarán juntos, no acabarán juntos. Mm, Cuando pensabas que sí, pasaba algo. mm, Pero aquí sabías de que va a llegar el momento. sí, Solo hace falta tener paciencia mm, y que llegue. Pero ujú. sabes que va a llegar. Y además que dentro de que ficción es más realista, porque sabiendo las vivencias de estos dos personajes, lo que no es realista es, venga, pues ya estamos juntos. No, no, no.
sabiendo lo que han vivido durante 20 años, esto es más realista que el que estén ya, ¿no? Sí, Al menos, bajo mi punto de vista, lo veo más natural el proceso de sanación, tanto individualmente como juntos, ¿no? absolutamente, totalmente. Porque de hecho eso es algo que tanto Coté como Michael Mm, lo han comentado en una entrevista, de que la gente les decía, ¿por qué no empezar ya con ellos dos juntos? Es como, a ver, eh, en la original nunca los has visto juntos. mm, No se fueron juntos, mm. ni la historia acabó con ellos juntos. Entonces, no pueden presentarlo de manera en la que no se terminó así. Tendrán que darle, pues lo que tú dices, realismo, ¿no? Una continuación, explicar también cómo llegan a este punto. Y yo creo que también, o por lo menos a mi parecer, me parece muy bonito verlos cómo vuelven a enamorarse, esta vez en pantalla, porque en la original siempre tenías que adivinarlo a través de ciertas miradas entre ellos, ciertos comentarios, según el contexto, ¿no? Lo que dicen ellos, de que es en la original trabajaba mucho el contexto o no, el subtexto creo que era, que Ujú, es, de lo que no se dice, ¿no? O lo claro. que no se ve directamente en pantalla. Y aquí lo estás viendo en pantalla. Mm, Y a mí me parece, como fan, a mí me encanta mm, poder verlos, ver ese crecimiento, como dices, personal y como pareja. mm. Y verlos enamorarse de nuevo, esta vez, eh, viéndolo en pantalla, sintiéndolo con ellos, Es viéndoles verdad. las emociones, sufriéndolo y disfrutando con ellos al mismo tiempo y emocionándote con ellos. Jolín, yo se lo agradezco mucho que hayan decidido ir en esta línea. Mm. Aparte también porque esta serie nueva también ayuda por el formato, por la historia, a que esto sea más sencillo de ver, porque Genesis S, a fin de cuentas, es como un CSI, pero del ejército. Entonces, claro, es un tipo de serie donde los casos tienen más peso que lo personal, aunque también hay un peso ahí, ¿no? Pero sí que es verdad que al ser un género más de policías, ¿no? Mm, Tampoco ayudaba mucho a que fuera tan sencillo ver cómo son los personajes en la intimidad. Ya no digo solo a nivel romántico, sino también de amigos, de familias, ¿sabes? Entonces, esta nueva serie ayuda a que Mm, exploremos más ese lado, ¿no? sí, yo, a ver, al final la original, por cómo estaba estructurada, lo principal de la serie es el caso. El caso semanal del crimen, tal, que lo resuelven. Y luego la parte personal va un poco como ligada al, a ello. Y la parte personal va ligada eh, a la historia, ¿no? Se ve entre huequitos de la historia, en cómo interaccionan entre los personajes para resolver el caso. Pero aquí lo principal, la trama principal, es la evolución de los personajes, el desarrollo de los personajes. Y la trama es secundaria y la trama sirve de refuerzo para seguir esa evolución, para que los personajes evolucionen. Pero lo principal no es el caso, es el desarrollo de cada personaje, individualmente y en conjunto. Mm. Yo, por eso, por ejemplo, las series largas, había muchos episodios de lleno. Había series que lo hacían muy bien porque ampliaba el lore de los personajes. Otros episodios eran de relleno, pero en plan malo, porque eran unos casos un poco plof. Entonces, a mí me gusta la serie que los secundarios, los episodios
secundarios sean eso, explorar a los personajes, no con los casos, porque ya para eso están los principales, sino más la parte más personal. Aunque a lo mejor haya algún caso, puede que sí, pero que sean más tipo eso, más las relaciones íntimas. Entonces, las series largas que solían hacer eso siempre me han gustado más, la verdad. Sí, la verdad es que sí, totalmente. Bueno, pues el caso que mientras Archie y Tony están hablando de lo de Tony y tal, en ese momento, ¿quién llega, Laura? ¿Quién llega a la puerta? Jonah, ¡Hala! ¿cómo no? Y llega Jonah con unas órdenes de registro Mm, que habían engañado previamente tanto Jonah como Martín, que no sé si era la secretaria de la Interpol o quién, bueno, quién era el cargo exactamente, mm, para que firmara esas órdenes de registro eh, con la excusa de que le cargaban el muerto literal a Tony y a Ziva, les culpaba de haberlo encerrado en la prisión em, sin venir a cuento. También el dron, o sea, también les culpaban de la destrucción de la prisión, de haber destruido la prisión con el dron y también de la muerte de Henry. Entonces aparece Jonah en casa de Archie con la intención de conseguir los archivos del Dr. Lang que tiene de las sesiones que mantiene con Ziva en terapia. Pero no se las dan porque no están ahí y se marcha por donde viene. Pero claro, Tony y Ziva, bueno, Ziva estaba volviendo de plantar el micrófono en casa de Martín y donde se está quedando con Jonah y Lazar. Y Tony sí que estaba en, en el apartamento con Archie, que se esconde. Y es Tony de que porque ve a Ziva llegar al edificio, quien la avisa le lanza un zapato, le lanza un zapato desde el balcón sí, sí, para avisarla que levante la cabeza y que vea a la Interpol que está ahí plantada en la puerta sí. y así evitar que la pillen. Y eso pasa, ¿no? Evita Ziva que la pillen y Mm, Tony se esconde y al final Jonah se marcha por donde ha venido mm, y Tony y Ziva vuelven a salir de donde estaban. sí, sí. Una cosa, Siva me parece muy curioso porque Tony estaba escondido, pero Siva estaba a plena luz, en abierto, en un banco, y detrás estaban los de la Interpol. Es como, tiene dos par de ovarios, ¿sabes? Porque perfectamente la podían haber visto, ¿sabes? Como, ole su coño, ¿sabes? Sí, sí, la verdad es que pasa un poco desapercibida ahí de espaldas en el banco, sobre todo si no te la esperas, Ya, igual tampoco estás tan pendiente, ¿no? De que aparezca. pero aún Pero así, sí, sí, se la se jugó aún queda. así, ¿eh? Sí. Bueno, pues cuando Jonah y la Interpol se marchan, Siva vuelve a subir, Archie se marcha porque se va con Lan a otro sitio y tiene que coger un tren y pues Siva y Tony se quedan solos allí en el apartamento de Lan. Y mientras están escuchando a Martín y a Lazar, y creo que ahí Jonah aún no había vuelto, ¿verdad? No, no, todavía estaban ellos dos solos ahí. Ujú, Todavía no. sí. Bueno, creo que estaba pensando ahora. Ahora no estoy segura si exactamente le estaban contando. O sea, si era en ese momento cuando Martín y Jonah estaban contándole el plan al azar, que es cuando Ah, Lazar se gira de cara a Martín y le dice.
pero ¿tú estás de acuerdo con esto? Vale, Porque pues yo puede ser. luego vemos a Tony y a Ziva con la radio escuchando Eso. y hace Tony un comentario de planes por aquí. Sí, estaba Jonah. Mm, sí, Juraría que vale. estaba Jonah, porque por el comentario de Tony de después ahí haciendo referencia al plan que Vale, están vale, comentando, vale. Ujú. diría que sí. Vale, vale, es que yo recordaba que había un momento en el que Jonah aún no estaba y lo estaban escuchando, ¿sabes? Y los estaban escuchando, ¿sabes? Sí, Por eso ¿sabes es mi... cuándo es? Perdona ¿Cuándo? que te corte. Sí. Justo cuando Ziva dispara, Ah, que ella saca la radio y se pone a escuchar, vale, ahí es sí. cuando, porque Ziva dispara en el momento que Martín cierra la puerta. Sí, Entonces, en ese momento sí que está Martín y Lazar solos. vale, Que me vale, vale. parece también cuando, no sé si te acuerdas, cuando está Ziva ahí apoyada en la barandilla, en el edificio, Mm, que empieza a escuchar, mm, me parece lo que le dice Lazar a Martín, que ahí es cuando también empieza a intentar abrirle los ojos, mm, de... em, ¿qué era exactamente? Bueno, era algo de que Lazar le cuenta a Martín mm. de que Jonah es uno de esas personas que te dicen lo que quieres escuchar, Sí, es verdad. Mm, que como que te regalan el oído, mm, pero luego hacen lo que quieren mm, ellos, ¿no? De ellos siguen, te comen la oreja para meterte en el bolsillo, en su mm, bolsillo, y luego manipularte para conseguir lo que ellos quieren. mm, Eso me parece em, que como lo escucha en esa escena, que es Ziva quien lo escucha, mm, y la posición de ella sentada y apoyada, como pensando en lo que dice, en lo que mm, está escuchando, en mi cabeza me hacía recordar a que, o como que ella estaba pensando en su padre, ¿no? O en todas esas personas que hemos visto en la original mm, hasta en hasta ahora, mm. de que todas las que se han aprovechado de ella, porque al final mucha gente se ha aprovechado de Ziva, Es verdad. empezando por su padre, empezando por Michael Ripking también en la original, Mm, empezando bueno, siguiendo también por el novio que tuvo de la CIA, mm, por Ray, o mm, por Rey, como quieran llamarlo. Entonces, para mí, en esa escena ella está como eh, mm, pensando también en mm, que a ella también le ha pasado eso. mm. Sí, sí. Claro, y ese es otro motivo más entre muchos motivos por los que Siva sea tan cerrada, porque aún no pueda tener algo con Tony, porque aunque ella sabe que Tony es bueno, pero ella misma es como que se autobloquea, ¿no? De, buf, aún tengo que solucionar mis traumas, que son un montón, antes de una relación sana, ¿no? Entonces, ¿no? Algo así también, ¿no? Un poco S- también. mm, Sí, de que al final ella pues le han hecho mucho daño y eso al Mm, final siempre lo tienes ahí mm, y tienes que trabajar poco a poco el mm, aceptarlo, ¿no? Y porque, a ver, al final eso siempre te va a acompañar, pero aceptarlo, vivir con ello y saber vivir con ello, ¿no? Y para que te ayude a volver a poder a confiar, porque al final toda la gente no es mala, toda la gente no te va a hacer eso, pero mm, al final eso pesa mucho a la hora de hacer nuevas relaciones, o no hacer nuevas relaciones, sino de llevar las relaciones que tienes en estos momentos, claro, con tus amigos, hija, hijo, pareja, no pareja, claro. con la gente de tu alrededor. Mm, ujú. Y bueno, entonces, está el momento en el que eso, están los tres cojones del plan. Y bueno, pues están Tony y Siva escuchando lo que está pasando, ¿no? Y bueno, ¿qué pasa, Laura? ¿Qué pasa en ese momento que están ellos dos solos?
¿Qué, qué Ay, hace Tony con la radio? ¿Qué hace Tony? pues Tony pone una emisora de música así suavecita y parece que por deciden abrirse, ser sinceros, ser honestos sin el uno con el otro. Y empieza Tony a contarle pues que ha tenido pues una charla. No dice exactamente con quién, pero sabemos que es con Archie. De igual que manera que Ziva dice que él ya también había tenido una charla, en este caso con Sophie, ¿no? Y bueno, empezamos a ver cómo se abren, cómo empiezan a ser honestos realmente el uno con el otro. Y Tony le dice a Ziva que él la apreciaba. Que luego volveré a esta frase exacta, pero le dice Tony que él la apreciaba, o sea, y que también empieza a contarle cómo la primera vez que besó a una chica estaba sonando una canción que se llama, bueno, más o menos la traducción al castellano es no puedo quitar mis ojos de ti, no puedo dejar de mirarte, ¿no? Básicamente. Y, y luego también dice, le dice Tony a Ziva, eh, no quiero ignorar lo que tengo delante de mí. O sea, no quiero dejar de ignorar, no quiero ignorar lo que siento. Por fin, por fin. No quiero ignorar lo que siento. A lo que Ziva le contesta, no lo hagas, no lo ignores. Que básicamente le está diciendo, atrévete, da el salto de fe, ¿no? Da el salto de fe que yo salto contigo, Hmm. ¿no? Eso es lo que se lee de este intercambio de palabras y de miradas y de Hmm. gestos. No me Y estáis viendo, pero estoy con una sonrisa de oreja a oreja, ¿vale? no me extraña, yo lo estoy contando también con una bien grande. Dice, da el salto de fe conmigo. Y lo dan. Y lo dan, ese salto de fe, lo dan por fin, juntos. Y, y bueno, y tienen su momento y su noche. Hmm. Y Sí, sí. antes de seguir con la mañana siguiente, Ujú. vuelvo a esa frase del yo te aprecio, Hmm. ¿no? De que le dice Tony a Ziva, porque me parece un paralelismo o que con una frase que le dice en la original, Hmm. creo que fue temporada 9 bueno, cuando Ziva está con el agente de la CIA, que siempre como que le da largas o que no se presenta. Al final, Tony y Ziva estaban en una escena investigando unas cosas y como se empiezan poco a poco a contar ahí temas más personales y ella le dice, pues le había dado plantón, me parece, el agente de la CIA, Ziva, y ella le dice, es que Ray no me aprecia, Ray no me aprecia. Y aquí, en que Tony le diga, yo te aprecio, yo veo cómo eres, yo te quiero como, o sea, sí, yo te respeto, te tengo en cuenta, yo te aprecio. Para mí es un, como que él sí, ¿sabes? Él es, aquel no era el indicado, yo sí lo hago. Y no sé, para mí es este paralelismo, Hmm. si se quiere llamar así, dentro precisamente de esta escena, me parece, vamos, que Vi- va muy a mm, pelo, en el mm, mejor momento. ujú. Volvemos a recordar a la gente que son productores ejecutivos. Así que, bueno, y aparte de eso, también fueron los encargados de plantear lo que es la idea del spin-off junto al showrunner y los guionistas y demás. Entonces, recordemos que
era obvio que iban a hacer muchos paralelismos con la serie original, lo cual, como hemos dicho varias veces, se agradece porque son estos guiños que gustan, porque demuestra lo que quieren a estos personajes y, y, y un poco como un recordatorio de la serie original y esta nueva, un poco como mezclando lo que es lo anterior con lo nuevo, ¿no? Entonces, bueno, eso está muy guay que se ve ahí, están ellos dos súper a tope y súper encima, porque estoy yo casi segura que ellos dos, a pesar de que John McNamara fuera el showrunner y hubieran unos guionistas, yo estoy casi segura que estuvieron ellos dos súper encima de las historias. Vamos, es que, vamos, no tengo pruebas, pero tampoco dudas, ¿eh? La verdad es que sí, al final son unos personajes con mucha historia y nadie los conoce mejor que ellos. Y nadie puede dar su visión mejor que ellos para conseguir, pues, que, que no sabemos si todos los paralelismos que los fans encuentran están hechos adrede o simplemente son casualidad, pero los han cuidado tanto hasta el mínimo detalle que no sé yo si son casualidad, ¿sabes? O como estás diciendo, Mm, em, lo han tenido todo en cuenta. mm. Un buen guión lo tiene todo en cuenta. Pero sí, un buen guión. Si no es un buen guión, no, pero un buen guión, cuidado, mimado, teniendo en cuenta la historia de los personajes, estos 20 años. Si se ha mimado mucho el guión, no, no es casualidad. Así es, sí. La verdad es que se lo han trabajado todo el mundo un montón esta serie. En todos los departamentos, en todos los ámbitos. Como venimos diciendo, chapó. Sí, sí, totalmente. Y bueno, pues, ¿quieres ir ya con la mañana siguiente o hay algo más que quieras comentar de ese momento? Em, Me pasaría horas hablando de, de este momento, porque me parece que tiene tantas cosas para analizar, tantos detalles y Mm, simplemente el regalo que han hecho a los fans mm, da para verlo y comentarlo un millón de veces. mm, Pero podemos pasar a la mañana siguiente, porque mm. también tiene un poquito de tela, Sí, ¿no? bastante. Ellos se despiertan acurrucados el uno con el otro, que también es un regalazo. Un regalo para los fans el verlos así tan acurrucados, no es lo que hablábamos muchas veces de es que yo los vería una temporada y las que hicieran falta de ellos en el día a día, ¿no? Sin grandes historias detrás, simplemente viéndolos ser. Y, en esta escena, pues, los vemos ser, cómo se despiertan después de esa noche y, les interrumpe una llamada de Tally, a lo que salen disparados de la cama, e intenta Tony ganar un poquito de tiempo, y aparece Ziva que Tally le hace: "Pero, ¿cómo sabes lo que te estaba pidiendo? ¿Tú no estabas en la habitación de al lado?". Y ahí intenta como: "¿Pero habéis dormido juntos? ¿Pero habéis dormido? ¿Cómo habéis dormido?", ¿no? Em, y también es lo que le dice Ziva a Tally de: "Oye, tenemos que comentar eso de que dijiste de que nos querías juntos", ¿no? Porque em al final ellos tienen que ponen también a Tali en como máxima prioridad antes de decidirse a adentrarse otra vez en la relación o no. Entonces, pues hablan de ello, habla Tali
les dice a su madre, por lo que comentábamos antes, ¿no? A ver, si os estabais juntos por mí, ¿no? O sea, porque Tali le dice, pero si tú llamas a papá infantil, si papá no te cuenta las cosas, que Ciba le hace, Tali, estuvimos a punto de casarnos. Y ahí es lo que hablamos antes de lo que Tali no sabe la historia de entre ellos, no sabe lo que se quieren de verdad. Porque Tali le dice, pero claro, os ibais a casar por mí, ¿no? Entonces, ella, lo volvemos a lo de anteriormente. Ella no sabe realmente hasta dónde llegan los sentimientos de sus padres el uno por el otro. Y también es un detalle de que cuando Ziva sale corriendo a vestirse, Mm, antes de ponerse al teléfono con Tali, que Ziva se pone la ropa de Tony sí, es verdad. del día anterior. Sí, Por lo menos la camiseta se pone la camiseta de Tony del día anterior. sí. Tali cuelga, ¿no? Porque Sophie y Tali están haciendo una receta, que por eso llama a su madre por una receta de no recuerdo el qué. Y, y después, ¿qué es lo que pasaba? De repente me queda un blanco. ¿Qué es lo que pasaba a Laura después? Que encienden otra vez la radio escucha esta, ¿no? Y empieza a escuchar otra vez que hay algo ahí raro, ¿no? Sí, yo creo que como acaban de escuchar el plan, me parece, y luego ya es la escena del mercado, ¿no? En el que Ziva va a Vale. hablar con Martín. Ujú, verdad. Vale, vale. Ahora sí. Es que ya, te lo prometo, me he quedado en blanco. Digo, ahora que venía. Sí, sí. Sí, tenemos esa escena final entre Ziva y Martín, que ya la Mm, hemos comentado un poquito, mm, de cómo se le acerca a Ziva, tienes suerte. Por eso te digo, de que al final Ziva sabe defenderse ella solita. mm. Porque le dice, tienes suerte de que estemos en un sitio público, porque si no, te ibas a enterar por haberle hecho lo que Jonah o los hombres de Jonah le habían hecho a, a Tali en el capítulo anterior. Mm, eso es verdad. Y al final se marcha también. Y entonces Martín empieza como a quedarse un poco... esto que es lo que es, ¿no? Y Sí, de... porque ella quiere creer a Jonah, mm, pero le están, entre unos y otros, pues le están empezando a hacer dudar. mm, vale. Y luego, ¿qué es lo que seguía? Y ahí se acaba. Ah, es verdad. Hostia, verdad. Ya decía yo que digo, uy, qué forma más abrupta de acabar el episodio. Claro, es que ahí acababa. Es verdad. Que yo dije misma, uy, qué raro, ya se ha acabado. ¿Verdad? Decía yo. Sí, sí. Y Sí, hay un sí. avance, que en el avance se ve una escena que subió Cote en su Instagram al comienzo de la serie, que está con una peluca como rubia o castaña clara o algo así, Rubia, rubia. peleando con Martín, ¿no? Creo. Mm, así es. Están como en una sala de servidores o algo así, porque ya entran como en... Así, porque entraban en la feria del Graves, Sí, a que la había... exposición, a la Feria de las Armas en la que está Graves. Es verdad que eso se nos ha olvidado comentarlo, que estaban en París todos porque era la feria de las armas allí en París en unos días y entonces iban tras ellos para luego infiltrarse en la feria y entonces pues en ese momento pues se meten los malos en los servidores para hackearlo todo y entonces por ese momento llegan Tony y Shiva infiltrados que Tony hace un comentario en plan con el bigote y no sé qué y tal y uy perdón Shiva hace también un comentario sobre el disfraz de Tony, ¿sabes? En plan porque él siempre puede estar súper cinematográfico siempre. Cuando puede, dice, soy tal personaje. Y Sí, sí. Santa Silva, Él se piensa que es un personaje de Magnum P.I. sí, eso. Sí,
Sí, Y, sí. y Ziba le dice que se parece más a Groucho Marx. Ah, es verdad, eso. Es buenísimo ese momento. Y total, que se infiltran en la feria y pues buscando a los malos, pues los encuentran. Y mientras que Jonah y Lazar están con los de los ordenadores, Martín y Siva pues se están dando de leches, ¿sabes? Lo cual tiene pinta de ser una escena muy épica. ¿Tú que te la has visto? ¿Lo confirmas? Sí, yo creo que el capítulo en general eh, va a tener muchas cosas que comentar. Sí, sí, sí. Tiene muy buena pinta eso. Y bueno, entonces tú que te has visto ya el episodio, el capítulo siguiente, entonces se centra sobre todo en eso, en lo que es la feria, ¿no? De lo de las armas, ¿no? Sí. Vale, vale. Perfecto. Y nada, pues si quieres comentar algo más. Sí, yo quería también mencionar un poco lo que tiene, la relación que tiene el nombre de este episodio, Espejo Oscuro, con la estructura de este episodio, con también las relaciones de Ziva y de Tony en contraposición con Jonah y Martín, porque al final todo este episodio, por la estructura que tiene, los flashbacks de Martín y de Jonah, hasta, bueno, en contraposición con Tony y Ziva, se trata de eso, ¿no? Se reflejan como las diferentes caras de una misma moneda, ¿no? Una parte, los buenos, digamos, de Tony y Ziva, y por otra parte, pues la historia un poco así oscura de Martín y de Jonah. Y de cómo son dos parejas, pero que tienen un objetivo, pero cada uno por motivos distintos, ¿no? Son un poco como las dos caras de una moneda, o quieren, no que son, sino que quieren buscar un poco como esa comparativa entre ambas parejas, ¿no? Pues ahora que lo dices, que es verdad, ¿eh? Yo no había caído en eso. Pero sí, tienes razón, como una relación. Además que tanto Jonah y Martin como Tony Siva, ambos han sufrido en el pasado, pero sin embargo, Tony Siva están construyendo algo muy sano y Jonah, sin embargo, está controlando a Martín. Y aunque Martín parece que se está empezando a dar cuenta, entonces, pero sí, es verdad. Tiene sentido el nombre del episodio. Sí, yo creo que eso, y también cuando en la escena en la que Archie todavía no se ha ido del apartamento, cuando Mm, Ziva vuelve y está Tony y Ziva comentando con Archie la aparición estelar de Jonah, mm, cómo Archie analiza a Jonah como una persona carismática mm, y narcisista y tal, y también puede ser otro paralelismo igual con Tony, mm. o con el Tony de hace años. Sí, con el mujeriego y eso, ¿no? Claro, porque Tony es muy carismático. Ahora no me acuerdo exactamente qué palabras utiliza Archie para definir a Jonah, pero Sí, resumen, pero era una persona carismática, pero mm, narcisista, ¿no? sí, algo así, sí. Y Ujú, al final, Tony, por lo menos en su época, mm, eh, antes de que pasara pues todo lo de tal y bla bla, era más así. mm, Entonces, y de hecho, la cámara cuando es en esa escena mm, busca mucho las reacciones de Tony a lo que está diciendo, mm, a lo que está diciendo Archie. Por eso que este es un capítulo y con un nombre muy apropiado, muy mm. descriptivo, y que al final todo es como un espejo entre ambos pares de personajes. Es verdad. Ujú. ¿Y algo más que No, quieras comentar? nada, que al principio del episodio vemos
a Tali otra vez demostrar sus genes. Ay, es verdad. Por una parte la vemos sacar la mini ninja que tiene dentro, Mm, ahí practicando con Ziba pues los movimientos de defensa. mm, Y luego también el ingenio Dinoso contestándole a Tony con lo de qué es el gen X y la generación X y del TikTok y mm, demás. ujú. Gizarta Sibar, existe y se cuenta solo, ¿no? Claro, estaba Tali sacando sus genes Dinoso a tope Sí, sí, en totalmente. ese momento y le iban dirigidos todos a su padre, de que donde las dan las toman, ¿no? Sí, sí, totalmente. La verdad es que es una relación muy bonita la que tienen, que por cierto, hablamos del trío Siva, Tony y Tali, pero el trío Sophie, Claudette y Boris, Ay, por ¿dónde favor, me lo dejas? Es que por son maravillosos. favor. Sí. O sea, yo me descojonaba cuando lo vi. Cómo Claudette intenta hacer la seria, venga, no es de nuestra incumbencia, ¿no? Intentando mantenerse al margen. Y, y cómo Sophie y Boris, cómo intentan sonsacarles, está más de intentando sonsacarles a Ziva y a información con respecto a Tony. Sí, sí, Pero son sí. muy graciosos cuando empiezan Sophie y Boris a decir, yo tengo un chico que me consigue los micrófonos estos. Y hacen, no, el mío es mejor, no, el mío es mejor. Y al final acaba siendo el mismo. Era la misma persona. Es verdad. Eh, La verdad es que, vamos, Sí, sí. eh, son una mezcla explosiva. Mm. Pero de la que mola, de la Sí, graciosa. Sí, y lo que sí. hablamos de que al final es una historia centrada en Tony y Sí, Ziva y que todos estamos aquí por ellos, sí, pero que al final han creado unos nuevos personajes que también son muy carismáticos sí. y también te hacen cogerles cariño y te ríes con ellos y todo, la Mm, verdad. mm. Yo sinceramente, a ver, yo Genesis S le tengo mucho cariño a la serie, pero no te voy a mentir. Es verdad que el formato este también facilita mucho que podamos conocer mejor a los personajes, por lo que hemos dicho, ¿no? Que como se centraba sobre todo en los casos, a pesar de que había algunos momentos simpáticos, por ejemplo, cuando Dinoso se metía con McGee o, o Gibbs le echaba la bronca a Dinoso, en plan ese rollo, ¿no? Pero que esta nueva dinámica también ayuda un poco a estos personajes nuevos. Y luego aparte, no te voy a mentir, después de tantísimas temporadas, aunque hayan metido personajes nuevos, pero ya como que no me hace la misma gracia. No sé tú lo que opinas. Sí, la verdad es que al final mm, muchas veces, o sea, puedes ver las series por muchos motivos. O te puede acabar gustando una serie o enganchando una serie por muchos motivos, mejor dicho. Pero uno de ellos siempre es, la mayoría de veces, el personaje, la persona, quien te acaba enganchando y haciendo que quieras seguir viendo, porque evidentemente, y es muy lícito, tú puedes ver, por ejemplo, NCIS porque por el confort de el formato de es un crimen que pasa y se resuelve, ¿no? Ese formato. O por el simplemente hecho de que te gusta y ya está, o sea, no pasa nada. Pero muchas veces la gente se involucra mucho en los personajes. Entonces, cuando conoces más de ellos, te enganchan todavía más, te involucras más con ellos y quieres conocer más y más de ellos.
porque al final vamos a ver esta serie y siempre vas a tener más preguntas y siempre vas a querer saber más, pero con esta y con cualquier otra, siempre quieres saber más allá de los personajes, por eso muchas veces existe fanfiction, ¿no? De los fans intentan ellos contar sus historias y adentrarse más en los personajes, porque se involucran mucho con ellos, porque se sienten representados, porque pues les despeja la cabeza después de un día pues duro en su vida, ¿no? Entonces, em, este tipo, el formato de esta serie te permite congeniar más con los personajes, conocerlos más, sentirte más o menos identificado con cada uno de ellos. Creas conexiones con ellos. Y al final las personas somos seres sociables, ¿no? Intentas eh, jo- establecer conexiones con la gente que tienes alrededor. Y esta serie, o este tipo de serie, este Mm. formato, pues te permite eso. No hay más que ver que la propia GNCIS cuáles eran los episodios más interesantes, los que involucraban un caso a nivel personal. Claro. Y no solamente de Tony Siva, también de Gibbs o de otro personaje. Cuando era algo más personal, siempre gustaban más. Sí, porque cuando era un caso normal, o sea, sí, evidentemente, pues te engancha, lo ves, porque al final los personajes son los mismos, tienen comentarios así ingeniosos o graciosos, o se pinchan en uno al otro, o tal, pero al final se queda en lo que hablábamos, ¿no? Que es un poco más de relleno. No te estableces esa conexión o no ves, no das un paso más allá en ver qué hay detrás de los personajes. Por eso cuando hay episodios más centrados en a nivel personal, como has comentado, es lo que más gusta ver, porque los ves reaccionar, porque ves que les afecta y los ves reaccionar en una situación, cómo reaccionan ellos. Bueno, y yo no sé lo que tú opinarás, pero si te has fijado, las series que se han hecho a partir de los 2010, no digo que no hubiera series así, pero de manera más asidua, a partir de los 2010, incluso series más de policíaca, bomberos, militares, en plan ese rollo, tienen todas, o si no todas, la mayoría, un componente más personal. No es ya solamente un casi punto, sino que también tienen esa parte más de amigos, pareja, familias. Es como que ya no es como las clásicas de CSI clásica, Genesis clásica, Jack, en plan ese rollo, sino que a partir de X años le han metido más el componente más personal porque han visto que eso vende mucho más, aparte de los casos semanales, vende más el plus de mm, del trasfondo de los personajes, ¿no? No sé si tú también te has fijado en, en eso. Sí, la verdad es que sí, se nota, pero porque lo que estamos hablando es lo que la gente, a lo que la gente le gusta ver, lo que atrapa, lo que al final eh, todas las series buscan audiencia, ¿no? Al final, el caso, evidentemente, te va a conseguir cierta audiencia, pero si quieres ir un paso más allá, pues tienes que meter las relaciones interpersonales, porque al final es lo que, con lo que estamos hablando, lo que es la gente se refleja y con lo que se siente identificado o con lo que forma una mayor conexión. Y luego otra cosa también que lo hemos visto con esta serie, que la parte también de ir al psicólogo, porque había series que decían, bueno, he empezado a ir al psicólogo, no sé qué, pero se quedaba como algo más secundario, tipo, sabías que estaba ahí, pero no se veía tanto. Pero es que ahora hay muchas series, incluida la de Tony y Siva,
que ir a terapia es otro elemento más de Sí, la historia, ¿sabes? se le da mucha más visibilidad y creo que esto ya lo hemos comentado de hecho y es muy importante hoy en día y, como dices, es como un elemento más de la historia. La historia, parte de la historia avanza también por ello y vamos a ver más o sea, en este aspecto, de este aspecto en, en lo que queda de serie. No se queda solo en lo que hemos visto hasta ahora, sino que se va Sí, sí. a visibilizar un poquito más. Sí, sí, pero ya digo, no solamente en esta, en otras están empezando a visibilizar esto y es muy importante ese punto. L- La verdad es que me gusta eso bastante cómo evolucionan los géneros porque ya digo, no solamente es los géneros más personales, sino incluso los que antiguamente era más tipo un casi punto, sino que los desarrollan más y no hay que esperarse a que haya un episodio secundario para que metan esas tramas, sino que ya en el principal meten las tramas más personales, más de ir al psicólogo, entonces pues si está guay, por eso yo la verdad es que a mí las series o películas que los personajes son siempre iguales, que a mí no me gustan porque una cosa es la esencia, que eso lo entiendo, y otra cosa es ciertos factores que tú dices, no ha, que el personaje no ha evolucionado nada, ¿no? Es como, al final, eso aburre mucho porque no es real. El ser humano no está Claro, siempre igual. totalmente. Toda la razón en lo que has dicho, porque exactamente no es real. Las personas no somos así. Al final, todos evolucionamos de alguna manera, hacia en una dirección o en otra, por las circunstancias que nos toca vivir y por nuestro entorno. Entonces, no es real que una persona no evolucione, aunque sea mm, para hacia atrás, aunque retroceda, ¿no? En su crecimiento o en su personalidad. Pero a todos nos afecta nuestro entorno, nuestro día a día. Entonces, todo lo que no sea ver una evolución de alguna manera y de pequeña, por pequeño o grande que sea, no es real. Ujú. Y la gente quiere verse identificada, igual que y quiere verse representada, sobre todo. Hoy Mm, en día la representación es muy importante. mm, totalmente, totalmente. Bueno, ¿quieres comentar algo más o ya cortamos este podcast? Yo creo que no nos hemos dejado nada importante que comentar de este episodio, Mm, pero lo pueden dejar en los comentarios si quieren. mm, Y podemos volver a este gran episodio la semana que viene, mm, antes de seguir con el siguiente. mm. Pues, ¿tú sabías que yo pensaba de que Boris era el hijo del azar? ¿Así? Sí, sí, sí. Porque me encajaba por edad y por circunstancias personales. Digo, uy, será el hijo, pero no. Parece ser que no lo es, pero me encajaba. Digo, hubiera sido un buen giro de guión eso, ¿sabes? Hay ¿Sabes? muchas teorías, Sí. muchas teorías, Mm, sobre todo con respecto a quién es Martín, mm, que muchos fans han sacado muchas teorías mm, por situaciones, porque cuando cuando apunta a Ciba ahí a Tony en, en el episodio de cuando pasa lo del hospital al principio, mm, que Tony va a los servidores del hospital y sí. aparece Martín y hace, yo no quería, no me acuerdo cómo era exactamente, pero yo no quería involucrar a nadie hasta que soltaste a Ciba, ¿no? Mm. O algo así. Y que Tony se queda como, ¿de qué me conoce esta persona? Ah, sí, verdad, claro. Entonces, a partir de ahí, eh,
muchos fans han sacado distintas teorías de quién puede ser Martin y de si puede tener o no alguna relación con Ziva o con Tony de alguna manera. Claro. Eso lo podemos dejar para comentar otro día. Yo lo que supuse es que como era compañera de Henry, pues por ahí se enteraría de cosas. Pero tampoco sé si si esa es la respuesta, la verdad. Cuando terminen las series hacemos un podcast resumen de Vale. toda la temporada. Ujú. Podemos volver a este tema, que ya sabremos todo. Vale. Uy, qué interesante, qué intriga. Uy. Sí. Pues nada, gente, hasta aquí este podcast. Que hablando sobre el episodio 7 de Genesis S. Tony Hisiba. Quedan 3 episodios. Ya queda nada para que finalice la serie. Eh, y la verdad es que tengo muchas ganas porque, ya digo, Laura se la ha visto entera. Yo me he esperado un poquillo más hasta que estuviera doblada. Así que eso. Pues nada, gente, gracias por escucharnos. Adiós.